fobia al blanco y negro, es en blanco y negro y es muda, porque es una película de hace mucho tiempo, del año 26, que es la primera que se rueda en Asturias y que encima se rueda aquí y con argumento, con lo cual ha sido una película pionera, pero eso os lo va a explicar Juan Bonifacio mejor que yo. Simplemente para presentarlo voy a leer 4 ideas generales sobre su currículum, que es muy amplio y que yo no puedo resumir aquí, pero deciros que, bueno, es cineasta, conferenciante, literato, historiador y crítico cinematográfico, y es también licenciado en Derecho. Miembro fundador de la Asociación Española de Historiadores del Cine y de la Asociación de Cineastas y Promotores Cinematográficos Asturianos. Su filmografía se remonta a 1966, con 2 cortometrajes, La fuga y Resistencia, ambos premiados en 1967 en la Segunda Semana Nacional del Cine, por un jurado presidido por Carlos Fernández Cuenca, creador de la Filmoteca Nacional de España. Ha colaborado en revistas como Orbayando y Asturcinema, en la Gran Enciclopedia Asturiana, en Radio Gijón, El Comercio, El Noroeste, la Agencia EFE y la Hoja de Lunes de Gijón, así como con la Universidad de Oviedo y el Festival Internacional de Cine de Gijón. Es autor de diversas publicaciones, entre otras Asturias y el Cine, del año 84, y otros trabajos suyos han sido editados por el Ayuntamiento de Gijón, la Sociedad Cultural Gesto, la Obra Social y Cultural Cajastur, la Consejería de Cultura y Deporte de Cantabria, la Filmoteca Vasca Euskadiko Filmateria, el Centro Galego de Artes da Imaxe, el RIDEA y el Centro de Investigaciones Filhistoria de Barcelona. Y es director de la Filmoteca de Asturias desde 1997. Cinéfilo de pro, erudito impresionante y, bueno, sabe mucho de cine y, más que saber, sobre todo, ama el cine, como vais a poder comprobar. Ahí os dejo con él. Bueno, esta película que vais a ver se conserva de milagro, como casi todas las películas. Para eso estamos los de la Filmoteca, salvando las películas que pueden acabar en el cubo de la basura, como acabaron muchas. Y esta película en concreto, no se tenía muchas referencias de ella, y aquí había uno de los cines que había en Mieres, era el Teatro Pombo. El Teatro Pombo se tiró a finales de los años 70, y al tirar el teatro aparecieron 2 latas de películas. Una de ellas era esta que vais a ver, Mieres del Camino, y otra era el 2 de mayo. Las dos son del año 27. Esta se estrena en Mieres, en el Teatro Pombo, el año 1928, el 30 de enero, lo cual quiere decir que está filmada el año anterior. El productor de la película era de la familia Pombo, por eso estaba en el Teatro Pombo. Gerardo Pombo era el productor de esta película. El 2 de mayo no tiene nada que ver con Asturias, pero es una película muy importante de cine mudo español que habla del 2 de mayo de 1808 y no se pudo salvar entera. La Filmoteca Española tardó muchos años en poder salvar la película y hubo partes que no se pudieron salvar porque toda la película tiene un proceso de caducidad. La emulsión química se deteriora con el paso del tiempo. Si esa película está mal almacenada, no están las condiciones de temperatura y humedad adecuadas, se degrada más rápidamente. Entonces el 2 de mayo tenía problemas ya de descomposición de imagen. Afortunadamente esta película estaba un poco mejor. Se hizo una restauración por Filmoteca Española, entonces no existía la Filmoteca de Asturias. Yo era delegado de la Filmoteca Española en Asturias y el gerente entonces del Teatro Pombo me avisó de que había ahí 2 latas de películas furruñosas que si tenían algún interés, que si no se las tiraría a la basura. Pero no, esperen un momento, vamos a ver y tal. Entonces miramos y dijimos, bueno, pues lo vamos a mandar a Madrid para que lo examinen, a ver qué se puede hacer con esto y tal. Entonces se tiraron 2 copias en 35 milímetros, o sea, en formato profesional que vemos en los cines, y una se quedó Filmoteca Española con ella y otra se dio al Ayuntamiento de Mieres. Esta copia que vais a ver es una copia bastante mala porque el Ayuntamiento de Mieres, en el momento que se hizo esta copia, había perdido la copia original de 35 milímetros. Esto es muy propio de querer acaparar cosas, no saber conservarlas y luego perderlas. Lo lógico era que una vez que se constituyó la Filmoteca de Asturias en el año 97, se depositase la copia en Filmoteca de Asturias. No se hizo esto. Para mí, se guardó en el despacho del alcalde de entonces, en un cajón la película. Alguien decidió, que vino después, cambiar el mobiliario
se marchó el despacho, la mesa de despacho con la película dentro, y en el momento que se hizo esta copia, hace unos años, nadie sabía dónde estaba la película original. Por lo tanto, esta copia está hecha a partir de una copia de vídeo que se hizo en los años 80 y que se degrada. Porque el vídeo se degrada con el paso del tiempo, y el DVD parece ser que también. O sea que quien tenga copias de películas en vídeo, si no las conserva en unas condiciones adecuadas, se degradarán más rápidamente que si las conserva en condiciones adecuadas, pero se acabarán degradando. El DVD todavía no pasó el tiempo suficiente para saber lo que puede tardar en degradarse. Entonces todo es caduco, y en un congreso que hubo hace poco se llegó a la conclusión que la película resiste mejor en formato película. Ese formato, en condiciones adecuadas de temperatura y humedad, pasa el tiempo más rápidamente, o sea, más lentamente la degradación que en otros formatos. Porque el DVD, a día de hoy, todavía no sabemos lo que puede dar de sí. Bien, como yo los puse verdes por haber perdido la película, el archivero de entonces, que estaba acongojado por esa pérdida, hizo indagaciones y al final apareció la película. La película la tienen ahora en el archivo del Ayuntamiento de Mieres. Pero lo que no sé es si estará en adecuadas condiciones, pero bueno, me consuela saber que hay otra copia en Filmoteca Española que sí está en adecuadas condiciones. Bien, esta película está hecha por gente exclusivamente de Mieres, y cuando se restauró, se hizo una proyección aquí en Mieres, el año 80, con carácter de estreno. Entonces había gente que había participado en la película, que vivía todavía, y vinieron a verla. Y también descendientes, que pudieron ver a los abuelos, porque aquí está toda la gente de Mieres del año 26, que todos trabajaron en la película. ¿Por qué se hizo esta película? Pues esta película se hizo porque Asturias en aquel momento era, sobre todo a partir de 1925, era una potencia en cine. En el año 28, cuando se estrenó esta película, éramos la tercera región de España en producción de películas. Eran películas mudas, naturalmente. Entonces todo el mundo apoyaba las películas, no como ahora, que la sociedad no apoya a los cineastas asturianos porque cree que esto del cine es cosa de cuatro chiflaos y que no tiene ninguna repercusión. Tiene una repercusión muy importante porque es la imagen que damos al resto del país y al resto del mundo. El mejor escaparate para los productos asturianos es el audiovisual, el cine. Entonces, ¿por qué se hace esta película? Esta película se hace porque el carbón asturiano estaba teniendo problemas en su consumo, y el carbón asturiano tuvo un gran boom cuando la guerra del 14, la Primera Guerra Mundial. El mejor carbón que se vendía era el inglés, era más barato que el asturiano. Pero al estallar la Guerra Mundial, el carbón inglés quedó bloqueado, y entonces fue el momento del carbón asturiano. Y aquí se hicieron grandes fortunas, Ferderosos, Figaredos, vendiendo carbón a un bando y a otro bando, al bando de los aliados y al bando de los imperios centrales. Se construyeron muchos barcos, fue un río de oro el que se creó en Asturias, astilleros y demás, pero acabó la guerra y entonces entró una gran depresión económica. Y entonces el cine asturiano vino a salvar esa situación, entre otras cosas, porque todos los sectores de la sociedad asturiana apoyaron el cine porque se daban cuenta que era para vender productos asturianos. La Feria de Muestras empezó entonces, hizo películas que se perdieron cuando la guerra, y las compañías como la Sidra del Gaitero, Mantequerías Arias, barracones que tenían en sus instalaciones, los habilitaron como estudios de cine. Entonces teníamos una autonomía técnica que se perdió cuando llegó el sonido, porque cuando llegó el sonido había que invertir en patentes de aparatos de sonido, y entonces todas las empresas que estaban fuera de Madrid o Barcelona tuvieron que ir a Madrid o Barcelona, que es donde se abrieron los estudios sonoros. Entonces las películas asturianas están hechas por asturianos o por gente radicada en Asturias, que no depende de Madrid o Barcelona, en estos años del cine mudo, que se revelan aquí, porque los operadores procedían de la fotografía y sabían los procesos de revelado, y que se exportan sobre todo a América. Y allí tienen mucho éxito las películas nuestras. A veces aparecen películas que aquí no las hay, pero que están por América, porque algún centro asturiano las tiene, etcétera, etcétera. Entonces esta película tiene un argumento.
Pero la verdadera intención de Mieles del Camino es defender el consumo de carbón asturiano, como algo patriótico. El carbón asturiano volvía a ser bloqueado por el carbón inglés, y veréis cuando van a visitar el Pozo Barredo, que es lo que se ve aquí, el Pozo Barredo, donde está ahora la universidad, pues dice, ¿y esto, todas las minas están funcionando como esta? Dice el capataz, no están funcionando como esta, hay minas que están cerrando porque no se consume el carbón asturiano y tal. Y entonces, con esta película lo que se intenta es dar una imagen de que el consumo de carbón asturiano es algo patriótico que hay que hacer. Esto va paralelo a las negociaciones que está haciendo el líder Manuel Llaneza del Soma UGT con el gobierno de Primo de Rivera. Uno de los líderes que primero fue recibido por Primo de Rivera cuando da el golpe de Estado el año 23 creo que fue a principios de enero del año 24 cuando recibe a Manuel Llaneza. Entonces allí se crea una asamblea hullera nacional para discutir el tema del carbón asturiano. Estamos en el 1924 y ahora estamos en 1927 y el problema sigue. Con esto se consigue el estatuto hullero y se protege el carbón asturiano. Ese es el mensaje. Luego meten una historia, que es una historia rosa, un poco para que no sea un documental. Es el romance entre un obrero del Pozo Barredo y una señorita hija de un terrateniente del Valle de Cenera que visita la fábrica y entonces se enamora. Bueno, esto es un romance rosa, pero un romance rosa un poco para adornar el verdadero mensaje de la película. Entonces, el problema del cine actual en Asturias es que la sociedad no se sienta reflejada por el cine asturiano. El cine asturiano está abandonado de la mano de Dios y yo creo que lo único que se hizo así interesante fue el Doctor Mateo y no era cine asturiano, porque venía producido por una empresa de Barcelona, pero aquí se dieron todo tipo de facilidades. Y el asunto es que la sociedad debe de concebir el cine asturiano como la concebía en los años 20 como una industria auxiliar del resto de las industrias. Las cámaras de comercio deben de apoyar el cine asturiano, los sectores industriales y comerciales deben de apoyar el cine asturiano. Como esa idea no la tienen, pues entonces el cine asturiano pues, está abandonado de la mano de Dios y bueno, hay por ahí heroicos francotiradores que de vez en cuando hacen alguna cosa. El gobierno no le interesa tampoco apoyar el cine asturiano. Y cualquier día de estos pues leeremos la esquela de todos los que nos dedicamos a esto porque nos quiere matar de inanición. Pero como mi lema es no hay que rendirse, pues yo no me rindo. Así que espero que os guste la película y bueno, es una película muda, blanco y negro, la copia no es muy buena, pero vais a ver cómo era Mieres hace unos años, vais a ver el Valle de Cenera, donde vive el terrateniente, vais a ver casonas de por allí, vais a ver el pueblo de la Plaga destruido poco antes por una riada, vais a ver una serie de cosas que gracias al cine, por eso el cine procede de lo que se llamaba antiguamente fantasmagorías. Vais a ver aquí fantasmas proyectados en la sábana, porque esos fantasmas están en la película y aunque ya no están vivos, siguen mandándonos un mensaje a través del cine.